En este video les voy a hablar específicamente sobre cómo se forma el grano de polen dentro de los estambres, que eran los elementos masculinos, y la estructura de un óvulo dentro del ovario, es decir, en el gineceo, que es la parte femenina de la flor. Para eso vamos a recordar la estructura de lo que era una antera, que era la porción generalmente superior de un estambre, que los estambres eran las piezas masculinas. Recuérdense que las anteras estaban formadas por dos mitades denominadas tecas, que pueden ser iguales o distintas, una puede faltar, la otra puede estar, etc. Un pie que la sostiene, que se llama filamento, y a su vez cada teca en su interior tiene los denominados sacos polínicos. En una antera normal habrían 4 sacos polínicos, 2 por cada teca. Recuerden también que la porción que unía a las dos tecas entre sí se llama conectivo. Esas eran las partes básicas de una antera de un estambre. Bien, ahora les voy a contar cómo es que se forma el grano de polen. Los granos de polen se forman aquí adentro, en los sacos polínicos. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Los sacos polínicos formarán los granos de polen, que en su interior, llevan las gametas masculinas. Bien, esos sacos polínicos están formados por células que forman, a su vez, lo que se conoce como tejido esporógeno. Tejido esporógeno. Y este tejido esporógeno está formado por las llamadas células esporógenas. Esas células esporógenas van a sufrir dos procesos. El primer proceso, lo voy a escribir con otro color para diferenciar. El primer proceso que van a sufrir estas células esporógenas se denomina microesporogénesis. Microesporogénesis. ¿En qué consiste esta microesporogénesis? En que se van a originar microsporas. Es decir, las células esporógenas se someten a este proceso de microesporogénesis y se van a formar las microesporas. ¿En qué consiste esta microesporogénesis? En una meiosis. Es decir, que se van a obtener 4 células, se van a obtener 4 microesporas que son haploides. Es decir, tienen n número de cromosomas, la mitad del conjunto de cromosomas que tendría esa especie. Y luego, estas microesporas se van a someter al segundo proceso, que es el proceso denominado microgametogénesis. Microgametogénesis, en el cual va a formar el grano de polen propiamente dicho, a partir justamente de las microesporas. Bien, entonces, les voy a contar ahora cómo está formado
finalmente un grano de polen. Acá tenemos un grano de polen. El grano de polen está formado por dos capas, o por dos membranas que lo envuelven. La membrana más externa se denomina exina. ¿Qué características tiene la exina? La exina es una capa que está formada entre sus componentes por un componente denominado esporopolenina y se caracteriza por ser inextensible, es decir, que no sufre deformaciones, ni se estira ni se acorta, es inextensible. Y la característica que tiene es que está formada por muchas rugosidades, que es lo que permite identificar o diferenciar a los distintos tipos de granos de polen. Los granos de polen se diferencian en su aspecto externo por las distintas rugosidades que pueda llegar a tener la exina. Luego, la capa más interna se denomina intina. ¿Qué características tiene la intina? La intina está formada por celulosa y pectina, y en este caso la intina sí es extensible porque se puede hidratar y es la que luego va a originar lo que se conoce como tubo polínico, que va a llegar hasta el óvulo de la misma flor o de otra flor. Bien, y en su interior tenemos dos células. Por eso el grano de polen se dice que es una estructura bicelular. Tenemos una célula más grande, que es la que está pintada de azul, que se denomina célula vegetativa. Esta célula vegetativa lo que hace es nutrir. Y luego tenemos esta más chiquitita, que es la denominada célula reproductiva, la célula reproductiva del grano de polen, que es la de menor volumen y es la que va a originar luego a dos anterozoides. Que los anterozoides son las gametas masculinas. Bien, y bueno, hay también, obviamente, lo voy a poner acá, toda la sustancia interna que es el citoplasma de la célula, de todo este conjunto de partes, que obviamente va a nutrir y tiene sustancias como por ejemplo almidones, proteínas y etc. Entonces, esta es la estructura básica de lo que sería un grano de polen. Voy a pasar ahora a lo que es la estructura del óvulo de una flor. Recuerden que los óvulos se encuentran en la parte interna del ovario del gineceo. Recuerdan que tenía forma así de botellita. Este era el estigma, esta parte media era el estilo y esta era el ovario. Estos óvulos se encuentran aquí adentro. Esta es la estructura básica que tiene un óvulo en una planta, ¿sí?, que tiene justamente estas características. Bien, ¿cuáles son esas distintas partes? La siguiente. El óvulo tiene forma ovoide y es una estructura que es multicelular o pluricelular, que obviamente nace de los carpelos y está adherida a ellas a través de la placenta, que vendría a ser esta. A través de la placenta, el óvulo se une a la pared de la hoja carpelar. Este óvulo está unido justamente a esa placenta por un pie denominado funículo, que es el que va a pasarle los nutrientes desde la placenta hacia todo el resto de las estructuras. Bien, la pared ovular está formada por un tegumento que tiene dos capas. Una capa más externa, que es esta, que se denomina primina, y
una capa más interna, que es esta, que se denomina secundina. Esto forma el tegumento, el denominado tegumento ovular, que es, digamos, la pared del óvulo. La parte superior no es continua, este tegumento ovular, sino que está cortado por un orificio que se denomina micrópila. Este orificio denominado micrópila es aquel que va a permitir que el tubo polínico que se origina en el grano de polen llegue hasta el óvulo y penetre en su interior para encontrarse con la gameta femenina. Bien, el interior de lo que vendría a ser este óvulo está formado por una sustancia que se denomina nucela. En realidad, esa nucela es una parte carnosa, maciza, que aloja a lo que sería esta estructura que está representada aquí, de color que tiene el borde anaranjado, que se denomina saco embrionario. Este saco embrionario es el que va a tener alojada a la gameta femenina. Este saco embrionario, ¿cómo está formado? Por la siguiente manera. Primero les quiero decir que es una formación ovoide y está formado por 8 células. Tenemos las 3 cercanas a la micrópila, que son estas, que son la central, que pinté de color amarillo, que es la oósfera, que es la gameta femenina y es a la cual se va a unir la célula reproductiva del grano de polen. Y luego 2 células, que en este caso las pinté con un color lavanda, que se denominan sinérgidas. Luego tenemos 2 células centrales que se denominan células polares. Y luego 3 células que están bien alejadas de la micrópila que se denominan antípodas. Luego, cuando veamos en el video de polinización y fecundación, les voy a nombrar para qué sirven o cuál es la función que tienen todas estas células. Bien, esta es la estructura básica que tiene el grano de polen. Ahora bien, les quiero nombrar las formas básicas de cómo los óvulos se encuentran dentro del ovario. Esto es lo que se conoce con el nombre de placentación. Es decir, la placentación, que es la disposición de los óvulos en el interior del ovario. En este primer caso, esta placentación se llama marginal. En el primer esquema los vemos de costado y en el segundo los vemos de arriba. En la presentación marginal, los óvulos se ubican en el margen de la orja carpelar. Bien, después tenemos la segunda, que se denomina placentación basal. Fíjense que el óvulo se ubica en la base del ovario. Acá lo vemos de costado y acá lo vemos de arriba. Pero el óvulo o los óvulos se ubican en la base. En general, siempre hay un solo óvulo cuando está este tipo de placentación basal. Después, el tercer tipo de placentación es el que se conoce como placentación central. ¿Qué ocurre en la placentación central? Los óvulos se ubican a lo largo de una columna central, que es esta, esquematizada acá, que es una prolongación de las placentas. Y no hay tabiques en este tipo de placentación. Por lo tanto, siempre va a haber un solo lóculo en el interior. Luego tenemos la denominada placentación axilar, cuando, en este caso, sí, los óvulos se ubican en las axilas de las hojas carpelares y en este caso sí hay tabiques
que separan cada uno de los óvulos. Perdón, de los carpelos. Y por último tenemos este tipo de placentación que se denomina parietal, cuando los óvulos, fíjense, se ubican en las paredes del ovario. Puede ser que en el interior haya un solo lóculo o que puedan haber varios lóculos, pero básicamente se ubican o se apoyan en la pared del óvulo. Entonces, en este video vimos cómo se forma un grano de polen, la estructura de un grano de polen. Después vimos la estructura del óvulo de una flor. Y luego vimos los tipos de placentación que pueden tener estos óvulos en el ovario justamente de una flor.